Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en 24 tarde, este lunes 9 de octubre, día feriado, donde nuestra atención, nuestra preocupación sigue en lo que está sucediendo en este conflicto entre Israel y Hamas. De hecho, hace pocos minutos acaba de despegar un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile, un vuelo humanitario para poder traer de vuelta a nuestro país a los compatriotas que se encuentran en la zona de conflicto. Vamos a estar revisando esa información en un ratito más, pero vamos a comenzar con noticias nacionales porque un grupo de delincuentes robó una tienda Nike del Mall Outlet Buenaventura, dejando a 2 guardias del recinto con heridas. Vamos de inmediato con Yesenia Yamet, quien está en ese lugar, tiene esas noticias y también otras informaciones policiales. Yesenia, muy buenas tardes. Hola Mariana, muy buenas tardes. Las imágenes que ustedes están viendo corresponden a este robo que se produce al interior de una tienda Nike del Mall Outlet Buenaventura, esto en la comuna de Quilicura. Todo esto cuando al interior de la tienda habían alrededor de 50 clientes. Todo esto ocurre cuando un grupo alrededor de 15 desconocidos llegan a bordo de 4 vehículos utilizando el método del alunizaje, botan el portón de este mall e ingresan finalmente a esta tienda Nike, a esta tienda de artículos deportivos. Al interior, como ya lo decíamos, se encontraban a 50 personas comprando a esa hora, viendo los artículos de esta tienda. A todos ellos, estas personas los intimidan con armas de fuego e incluso, como tú bien lo decías, 2 guardias resultan heridos en todo este robo. De hecho, un dato no menor y que llamaba bastante la atención de las policías era de que estas personas, al parecer, en ningún minuto su objetivo habría sido robar la tienda comercial, sino que a las personas que se encontraban al interior de este local a esa hora. A ellos les fueron quitando uno por uno sus pertenencias, dinero en efectivo también de la caja registradora. Una vez de tener todo ese botín, estas personas escapan de este lugar en dirección desconocida. Se genera incluso una persecución controlada por parte de carabineros utilizando el helicóptero de la institución, sin embargo no se les logra dar alcance. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones sobre este robo. Ya tenemos 2 vehículos recuperados, mantenemos armamento también que fue recuperado dentro de los vehículos que se encontraron. No hay personas detenidas hasta el momento, estamos haciendo la búsqueda de estas personas. Hay 2 personas que están lesionadas, que fueron lesionadas por golpes en su cabeza. Hay una escopeta que está recuperada también y estamos todavía realizando diligencias para ver si podemos encontrar el último vehículo que fue el que se utilizó para este ilícito. Mariana, este es un robo que ocurre, como ya lo decíamos, a plena luz del día, cuando en la tienda habían personas comprando y que finalmente terminan siendo ellas las principales víctimas de esta banda delictual. Ya lo decíamos nosotros, lo que le llama la atención a la policía es que pareciera que las zapatillas, los artículos deportivos de esta tienda no eran el principal objetivo, sino que intimidar y robar a las personas que se encontraban al interior de la tienda en ese momento. Ya lo decíamos también, son 2 guardias los heridos. Estas personas fueron trasladadas hasta distintos centros asistenciales donde finalmente fueron atendidas por sus lesiones y se encuentran fuera de riesgo vital. Ahora yo los quiero invitar a que nos traslademos hasta la comuna de Lo Espejo, ya que ocurrió una situación bastante particular cuando niños se encontraban jugando en una plaza del sector de Eduardo Frei Montalva con Campeche, esto detrás del cementerio metropolitano. Todo esto ocurre cerca de las 6 de la tarde cuando en los juegos que tiene este lugar, esta plaza, se encontraba un grupo de niños jugando. Es en un minuto que una niña va hasta una maleza que se ubica en este sector, que hay bastante en esta plaza, va a buscar una pelota que había caído y es ahí donde se encuentra con el cuerpo sin vida de un hombre que tenía impactos balísticos. Esta niña corre finalmente hacia su cuidadora, le cuenta finalmente lo que ella había visto, lo que había pasado, y es ahí donde todos los vecinos de este sector de la población Santa Olga son alertados de la presencia de este cadáver en esta plaza que, como ya lo decíamos, es encontrado finalmente por una niña. Llaman a carabineros, ellos llegan al lugar y finalmente se percatan que es efectivamente el hallazgo de este cadáver, que esta persona se encuentra ahí y que la data de muerte sería de 2 días atrás, o sea que el cuerpo de esta persona permaneció por días en este lugar y que no había sido visto debido a el alto nivel que tienen las malezas en este sector. Nosotros pudimos hablar con los vecinos de este lugar, quienes acusan
acusan finalmente que no hay un cuidado con la maleza y que eso finalmente termina provocando esta situación. Revisemos sus declaraciones. Como te comentaba, muchos niños jugando. Tiraron la pelota y la niña fue a buscar la pelotita y encontraron el cuerpo. Que aquí se han vulnerado todos los derechos de todas las personas, sobre todo de los niños. ¿Cuáles son los derechos de ellos? De poder tener un lugar limpio, sano, libre de violencia, que puedan jugar. Entonces acá se han vulnerado todos los derechos. Porque los vecinos dicen que la maleza está así ya hace harto tiempo. Sí, pues, dejan de cortarla, ya está demasiado larga. ¿Que genera inseguridad quizá? Exactamente. Seguridad, totalmente. ¿Qué se ve por aquí? Más por peligro de los niños, más que nada. Bueno, un sentimiento de inseguridad que se repite entre los vecinos luego del hallazgo de este cuerpo por niños, como ya lo decíamos. Lo que se sabe hasta el minuto, como bien ya los explicábamos, es que este cuerpo tiene una data de muerte de 2 días y que correspondería a un hombre de aproximadamente 50 años. Mayores detalles de eso aún no se conoce, aún no se puede identificar la persona fallecida. Todo eso es materia de investigación por parte de la Policía de Investigaciones. Revisemos precisamente sus declaraciones. Se recibió un llamado telefónico a la central telefónica de la Fiscalía Metropolitana Sur informando de un hallazgo de cadáver. Al concurrir justamente la Brigada de Homicidio Sur es que se encuentra, ¿cierto?, el cuerpo de un hombre, el cual se encuentra justamente investigando la Brigada de Homicidio Sur junto al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile. El procedimiento investigativo fue derivado por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur. Actualmente se encuentra la Brigada de Homicidio Sur junto con el Laboratorio de Criminalística Central y nuestro médico asesor realizando las primeras diligencias en cuanto a la inspección ocular del sitio del suceso y revisando las lesiones que mantiene el cadáver. Bueno, un hecho que termina generando molestia entre los habitantes de la población Santa Olga que dicen se sienten olvidados por las autoridades, sobre todo por esta plaza que tiene estas malezas que dan ya más arriba de 1 metro. Marian, nosotros vamos a quedar atentos a qué continúa ocurriendo en materia de ámbito policial, ya sea con estos 2 casos como otras que pueden ir saliendo a lo largo de toda esta jornada. Así es, información que seguiremos su desarrollo en nuestra edición central. Yesenia Yamet, muchas gracias por ese completo informe. Es el tercer día de este conflicto entre Israel y Hamás y lamentablemente las víctimas mortales en Israel ya ascienden a 700 personas, mientras que las autoridades palestinas han confirmado más de 500 fallecidos en la franja de Gaza. Además, las autoridades de Israel han señalado que buscarán un asedio total de esa franja. Estamos en estudio con Fernanda Navarro justamente para desarrollar esta situación y también una información muy importante, Fernanda, sobre una chilena que estaría desaparecida en esa zona. Así es, Marian. Bueno, comenzamos ya informando que la cifra de fallecidos, tanto en Israel como en la Franja de Gaza, no deja de aumentar porque es un conflicto que no se detiene. Vemos diferentes bombardeos y ataques por la parte sur de Israel, cercano a la Franja de Gaza, pero también en el norte, porque ayer hablamos de un nuevo frente en Líbano, donde está este grupo Hezbollah. Pero tenemos noticias también que involucran a nuestro país, lamentablemente, porque la comunidad judía de Chile asegura que la compatriota Loren Garkovich fue secuestrada por el grupo Hamás en Israel. Mira, según información del grupo, Garkovich se encontraba en su casa en el kibutz Kisufim, ubicado solo a un par de kilómetros de la Franja de Gaza. Todo esto cuando fue brutalmente atacada y secuestrada junto a su esposo y también a un ciudadano español. Ahora, por parte de la Cancillería, de momento están tratando este caso como una desaparición y se mantienen también en contacto con los familiares de la compatriota Loren Garkovich. Sí, Fernanda, justamente lo que han dicho las autoridades chilenas es que se encuentra desaparecida. Ese es el carácter que se ha señalado, que efectivamente las autoridades, el consulado, están en contacto con su familia para poder también, junto a las autoridades locales, tratar de ubicar a esta chilena. Recordemos que algo similar sucedió en el caso de la hija de una chilena que también en este caso falleció, pero justamente por estar en estas localidades que están muy cerca de la frontera donde se están registrando los mayores ataques. Exactamente, estamos viviendo un conflicto que involucra
involucra claramente a Israel y la Franja de Gaza, pero que ya ha tomado un carácter mundial y máxima preocupación se está viviendo, por lo menos también en nuestro país, donde el sábado se viralizó un video de un grupo de chilenos que estaban también escondidos, estaban en un búnker también, que están viviendo momentos de angustia tras el ataque del grupo Hamas a Israel. Mira, te cuento, ellos que vemos ahí en imágenes están de intercambio en el país y durante el sábado tuvieron que refugiarse en la zona segura de los departamentos en los que ellos se encontraban. Vamos a tomar contacto justamente, Fernanda Navarro, con Aline Piquet, que es una de las estudiantes que veíamos ahí en esas imágenes que se encuentra en Israel. Aline, muy buenas tardes, gracias por tomar contacto con 24 Tarde. Muy buenas tardes. Aline, las primeras imágenes que nosotros revisábamos el día sábado es justamente esas imágenes donde tú te encuentras con un grupo de chilenos estudiantes, la estamos viendo ahí en pantalla, cuando comienza todo este conflicto, este ataque de Hamas hacia Israel. Cuéntanos en este momento dónde están, si en ese mismo lugar se han trasladado, qué es lo que ha pasado en las últimas horas, cuál es la información que también les han entregado por parte tanto de las autoridades de Israel como de las autoridades chilenas. Bueno, nosotros ahí estamos en el lugar, en Tel Aviv, en unos departamentos, donde el sábado por la noche, bueno, en realidad el domingo a las... No, perdón, el sábado sonó 7:30 de la mañana la alarma antimisiles, que fue la alarma con la que nos despertamos. En Chile la gente se despierta con la alarma del celular, acá este día nos despertamos con la alarma de los misiles. Vino un amigo corriendo a despertarnos, a decir que estaba sonando la alarma, y ahí todos nos paramos de las camas lo más rápido que pudimos y fuimos corriendo a la zona segura, que es lo que ven ustedes ahí en el video, que es un pasillo con paredes reforzadas en nuestro edificio. Ayer nos cambiaron de ubicación para traernos a una zona más segura. Ahora estamos a las afueras de Tel Aviv y estamos todos juntos, pero hoy día nuevamente volvieron a sonar la alarma acá y tuvimos que nuevamente correr a la zona segura. La verdad ha sido una experiencia terrible, horrorizadora. Estamos muy, muy asustados y especialmente más asustados por todas las imágenes que uno ve, por todo lo que uno está viendo en redes sociales, que violaciones, secuestros, asesinatos de niños, ancianos, mujeres, son las cosas más sádicas y barbáricas que he visto en mi vida. Las autoridades nos han comunicado que está en camino un avión humanitario para poder sacarnos de acá, que lo agradecemos muchísimo. Aline, eso me gustaría saber, hablando de la comunicación que han tenido con las autoridades, ¿cómo fue, en qué momento se comunican con ustedes y finalmente cuál es la respuesta que le dan, cuándo presuntamente podrían salir, cómo sería esa situación? Según lo que tengo entendido desde ayer que estamos en comunicación con las autoridades, nuestros líderes comunitarios están mandando listas de la gente que necesita el rescate y nosotros de verdad que queremos salir, queremos estar en Chile, queremos sentirnos más seguros. Ha sido una experiencia muy difícil esto y lo que tenemos la información es que se supone que mañana llega el avión para que nosotros nos subamos. No sé, creo que es dividido en grupos, no sabemos quién está en qué grupo ni a qué hora, pero que llega el avión. Aline, preguntarte también cómo ha sido esta situación en el ámbito más personal, también si han podido conversar todos ustedes con sus familias, qué les han dicho. Me imagino que la preocupación es mucha, pero ustedes también cuando viajaron les dieron algún tipo de preparación en el caso que pudiese pasar eso. Ustedes ya estaban asimilados respecto de una situación, un eventual ataque que pudiese ser y las medidas que tenían que tomar y también cómo ha sido la comunicación con sus familias. Nuestra comunicación con nuestras familias, gracias a Dios, ha seguido normal. Cada uno puede comunicarse con su familia con su celular, por WhatsApp, FaceTime, Instagram, lo que sea que consideren cómodo. Sobre la preparación, en Israel están acostumbrados a que lancen misiles. Israel tiene, de hecho, una tecnología espectacular que lo intercepta en el aire, por lo mismo que escuchamos también los booms cuando estamos en la zona segura, que es un ruido espantoso. Pero sobre eso sí nos prepararon, o sea, llegamos al edificio y apenas llegamos nos explicaron cómo era la zona segura, dónde había que ir, para dónde moverse, pero sobre el tema de los infiltrados, estos terroristas, la verdad que nadie nos preparó. Ha sido realmente terrible, de verdad. O sea, uno escucha que están capturando terroristas a 2 cuadras de tu casa y...
Sí, Aline, sabemos que es un momento complejo. Justamente ustedes están con sus compañeros, iban en otra situación, ¿no es cierto?, estudiar a ese lugar y les toca un conflicto, ¿no es cierto?, que con dimensiones que no se veía hace mucho tiempo. Sabemos que debe ser muy compleja la situación, es por muy buena parte, ¿no es cierto?, que tengan comunicación con sus familias también, que desde el consulado chileno, desde la embajada se hayan podido poner en contacto. Y preguntarte, Aline, dentro de lo que nos puedas responder también, si ya está preparado de alguna forma el plan, ¿no es cierto?, para poder salir, si es que ya tienen visto cómo sería el retorno en este avión, en este vuelo humanitario, o les señalaron por parte de las autoridades que la información se va a ir dando poco a poco a medida que vaya llegando el vuelo, a medida que las condiciones también lo ameriten. ¿Han tenido un poco más de información de cómo sería la salida del lugar de donde ustedes están? Nos explicaron un poco que el avión llega mañana y que vamos a salir en grupo hacia Madrid y que van a tratar de sacar a los grupos desde allá, pero primero llevarnos a todos a un lugar a salvo en España, que sería este caso. Más allá de eso, la información nos dijeron que vamos a ver más mañana y que se va a ir dando poco a poco, como quién está en cada grupo, a qué hora salen, etcétera. Sí, Aline, preguntarte también respecto de las condiciones de lo que se está viviendo allá, por ejemplo, en cuanto a comida, a agua, abastecimiento. Están todos los lugares cerrados para nosotros poder tener también una visión de lo que está sucediendo allá, también en Tel Aviv. Nosotros estamos a muchos kilómetros, no sabemos dimensionar muy bien cómo son las condiciones de vida. Están en un lugar donde también están con los debidos resguardos, con agua, con comida, con electricidad. Me imagino que todos los lugares deben estar cerrados en ese lugar para quizás abastecerse, ¿o no? ¿No es la situación así? Nosotros, gracias a Dios, sí tenemos todas las necesidades básicas cubiertas, desde techo, electricidad, comida, agua, gas. Pero sobre los negocios cerrados, muchísimos están cerrados. Hay un par de supermercados abiertos donde la gente puede ir a comprar, pero siendo muy sincera, no se ve nadie en la calle. Y Tel Aviv al menos es una ciudad donde tú puedes ir a cualquier hora del día y siempre las calles están llenas, siempre los cafés están llenos, siempre los restaurantes están llenos y no se ve nadie en la calle. Se ve que toda la población en Israel está muy asustada. Aline, en base a tu experiencia también que te encuentras en el lugar, ¿cómo es la comunicación que se está dando del gobierno de Israel hacia las personas, también hacia los extranjeros que se encuentran en territorio ahora israelí? Lo que más dice el gobierno es que vamos a combatir a los terroristas y que se espera que ojalá esto sea... Ojalá lograremos la paz algún día. Aline, también preguntarte, yo te preguntaba recién, ¿no es cierto?, por tu familia respecto de la comunicación. ¿Hay alguna de los familiares que quizás haya querido viajar cerca del lugar para poder tener contacto con ustedes, o van a esperar que finalmente este vuelo humanitario los pueda sacar, llevar hasta Madrid, donde se supone que va a ser el punto de encuentro? No sé si sus familias también han querido viajar cerca, quizás a Madrid, para poder llegar justamente en el momento en que ustedes arriben a ese lugar. Creo que están todas nuestras familias esperándonos en Chile y confiando en el avión humanitario. La verdad, no he escuchado de nadie que esté viajando hacia Madrid. ¿Y han tenido comunicación con otros chilenos? Porque la comunidad chilena en Israel es muy grande, ¿no es cierto? Alrededor de 10.000 personas que justamente están en los distintos puntos de ese país. ¿Han podido también comunicarse quizás con ellos, saber cómo han estado? ¿O la propia comunidad se han comunicado con ustedes para saber cuál es su condición actual? La comunidad judía de Chile está en constante comunicación con nosotros, gracias a Dios, pero sobre el resto de los judíos en Israel, yo más que nada estoy comunicada con los otros judíos que están en programas como los míos, que muchos son de hecho mis compañeros desde Chile, y sobre el resto de los judíos en Israel, la verdad no sé mucho, espero que todos puedan estar bien. Aline, para terminar este contacto, esta entrevista, me imagino que ustedes van a retornar. ¿En qué programa estaban de estudio? ¿Van a retornar finalmente? ¿Eso se acaba? ¿Y si ya están listos para poder salir en cualquier momento cuando lo determinen las autoridades nacionales? El programa por el minuto no se ha suspendido, pero siendo muy sincera nos quedaba menos de 1/8 del programa a nosotros, así que la verdad no creo que continúe más adelante. Y sobre si estamos listos, estamos todos con las maletas armadas esperando que nos digan para cuándo podamos salir. Sí, Aline, se espera que entonces ese vuelo, según las condiciones, lo han dicho también las autoridades chilenas, dure 23 horas, que el día de mañana, eso de las 11 de la mañana, pueda aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv para poder empezar a sacar a todos nuestros compatriotas chilenos y chilenas, muchos de ellos de turismo, o como tú, Aline, que estabas estudiando en este programa, para que puedan retornar a nuestro país. Vamos a estar siguiendo minuto a minuto lo que sea ese vuelo de la FAT, así que muchas gracias por ese contacto, Aline. Que esté muy bien.
Muchas gracias, que estén bien también. Ahí teníamos el contacto, Fernanda. La verdad es que es una situación bastante compleja. Lynn nos relataba todo lo que está sucediendo ahí, la situación de nuestros connacionales que se vieron sorprendidos por este ataque, porque pese a cualquier cosa, pese a cualquier preparación que pueda uno tener, nunca se espera que se desate este conflicto que cada vez se está recrudeciendo más, porque además las autoridades israelíes han señalado que ahora van a hacer un asedio total a la Franja de Gaza. Exactamente, escuchábamos a nuestra compatriota, terror es prácticamente lo que se está viviendo en Israel, como también en la Franja de Gaza. Vamos a actualizar con noticias de lo que está haciendo este conflicto palestino-israelí. Mira, en las últimas horas Israel finalmente ordena un asedio total a Gaza en lo que es el tercer día de esta guerra desatada entre Hamas e Israel. La orden fue emitida por el ministro de Defensa israelí. Todo esto sumado también a la misión y a la medida de corte de electricidad, benzina, agua y alimentos en la zona. Estamos hablando en la Franja de Gaza. Las víctimas mortales en Israel ya ascienden, Mariana, 700, mientras que las autoridades palestinas han confirmado más de 500 fallecidos en la Franja de Gaza. Tenemos parte de las declaraciones del ministro de Defensa de Israel. Escuchemos. He ordenado un completo asedio a la Franja de Gaza. No hay electricidad, ni comida, ni agua, ni gas. Estamos luchando contra animales y debemos actuar en consecuencia. Sí, Fernanda, recordemos justamente a qué se refiere este asedio total, porque básicamente lo que hace Israel es entregar suministro limitado hacia la Franja de Gaza de justamente el combustible, el agua, el alimento, la electricidad. Ahora se corta todo de plano, pero además hablábamos de las víctimas, lo que ha sucedido respecto de las víctimas en Israel, más de 700, más de 500 en Palestina, y de los ataques que se han sucedido en las últimas horas del día lunes. De hecho, lo señaló Hamas a través de sus redes que habían fallecido 4 personas que eran rehenes, pero rehenes de Israel, con los ataques que había perpetrado ese país en las últimas horas. Exactamente, porque hablamos de ataques, pero también de diferentes secuestros que se han dado en Israel hacia la Franja de Gaza. Hay que recordar también cómo ha sido el tono durante esta guerra que se está viviendo. El sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que están en guerra, no en una operación militar. Luego, el domingo, desde el Consejo de Seguridad de Israel, anuncian que están oficialmente en guerra. Y ahora, desde la defensa de Israel, dice que van a hacer un asedio total a Gaza. Es un conflicto bastante complicado y muy serio que hay que tener en cuenta. Por su parte, en las últimas horas también Israel aseguró que ya retomó el control en su frontera con Gaza, mientras también que en las últimas horas Hamas ha intensificado el lanzamiento de cohetes, ahora dirigidos ya no al sur, sino al centro de Israel. Que vemos que también el conflicto se va expandiendo en todo el país. Justamente lo que decía Alin, ¿no es cierto? Que al principio estaba concentrado este conflicto en la franja, pero hemos visto en las últimas horas que se ha acercado mucho más a Tel Aviv. Algunos incluso han señalado que han visto algún tipo de ataque cerca del aeropuerto, así que es algo que se va moviendo, se va movilizando, no solamente se queda en ese sector. Exactamente, al igual que Tel Aviv, Jerusalén también ha sido foco de diferentes ataques y es por eso que ya han estado sonando las sirenas en esa zona. Tenemos el ambiente para poder escuchar también cómo se está viviendo en Jerusalén estos ataques y el sonido de las sirenas. Fernanda, luego conversábamos durante el fin de semana también con chilenos que estaban ahí, que nos decían que las sirenas, cuando uno las escucha, tiene un tiempo determinado para ir justamente a resguardarse a los búnkeres. En el caso de Tel Aviv era alrededor de 1 minuto y medio, 1 minuto 15. Lo que tenían ya más cercano a la Franja de Gaza eran menos segundos. Parte de la forma de avisar, ¿no es cierto?, que se están realizando ataques en la zona. Exactamente, unas sirenas que se activan finalmente por los ataques que vendrían desde el grupo Hamas. Pero podríamos conversar un poco para explicar quiénes son ellos. Exacto. ¿Qué es el grupo Hamas? Estamos hablando del movimiento de resistencia islámico, más conocido como Hamas, que fue fundado hace ya 36 años y se ha posicionado como uno de los ejes armados del levantamiento palestino
contra Israel. Marian, su poder poco a poco se ha ido consolidando también en el pueblo palestino, que encontró en este grupo una alternativa a la que hasta entonces era considerada la única representante legítima del pueblo. Estamos hablando de la Organización para la Liberación Palestina. Es así como Hamás se ha convertido en protagonista de numerosas rondas de conflicto con Israel, a menudo involucrando ataques con cohetes desde Gaza, que es precisamente lo que estamos viendo ahora en este conflicto. Sí, porque además, Fernanda, señalar que Hamás no reconoce, por ejemplo, ningún acuerdo, ningún tratado que se ha realizado o intentado hacer entre Palestina e Israel o entre los distintos sectores de la comunidad internacional. Ellos no reconocen ninguno de estos tratados y por eso que también entonces es uno de los argumentos que tienen para realizar ese ataque, lo que dicen ellos, que no reconocen los tratados y que también tienen muchas diferencias con lo que está haciendo el gobierno de Palestina. Exactamente, y es un grupo también bastante señalado a nivel internacional, porque está incluido, por ejemplo, en el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos, la Unión Europea y también otros actores políticos. Bueno, un conflicto que comienza entre Hamás e Israel, pero que vimos que el día de ayer, el domingo, se movió, hay un nuevo frente finalmente en este conflicto. Está ingresando Hezbollah. Que era el temor de Israel, que se sumaran otros grupos a Hamás. Exactamente. Ahora, ¿quiénes son Hezbollah? Este grupo es respaldado por Irán y pasó de ser una facción oscura establecida durante la guerra civil del Líbano de 1975 a 1990 a ahora una fuerte fuerza también armada con gran influencia sobre el Estado libanés. Hezbollah tiene profundos vínculos también con otros grupos que son respaldados por Irán en la región, por ejemplo, incluidas las facciones palestinas de Hamás, como estamos hablando ahora, y también la Yihad Islámica. También son bastante señalados a nivel internacional porque, por ejemplo, los gobiernos de Estados Unidos la consideran una organización terrorista. Sí, y Fernanda, también hablar de lo que sucedió hace algunas horas, lo decía el medio internacional de Wall Street Journal, que Irán habría financiado de alguna forma este ataque de Hamás, pero ellos señalan que no. Exactamente, desde Irán señalan que es totalmente contrario, una situación que el día de ayer fue bastante comentada en todos los portales internacionales, estuvo este tema, pero Irán finalmente este lunes alza la voz, niega totalmente que haya estado detrás del inédito ataque de Hamás contra Israel. El régimen persa, Mariana, aseguró que habrá consecuencias claramente si son atacados y que las acusaciones en su contra están políticamente motivadas y que son falsas, como ellos reiteran. Todo esto después de que el gobierno de Israel lo apuntara de estar financiando y también de ayudar a planear el ataque que ya deja más de 700 muertos en su territorio. De todas formas, estamos hablando de Hezbollah y estamos viendo nuevos ataques que se están dando ahora en el norte de Israel, que es precisamente en la frontera con Líbano. Escuchemos un poco del ambiente que se está viviendo en este momento. Bueno, Fernanda, justamente son ataques que ya se han reiterado desde el día sábado, lo hemos visto constantemente con el correr de las horas, pero hablamos al inicio del noticiero y también lo hablamos con Aline, con la chilena que se encuentra en Israel, un tema que está concitando la atención de nuestro país y de todos los connacionales es la situación de las personas que se encuentran, de los chilenos y chilenas que se encuentran en la zona de conflicto. A ver, según el gobierno serían alrededor de 113 personas que están allá, pero se señala también extraoficialmente que serían alrededor de 205 personas y por ende la Fuerza Aérea de Chile hace poquitos minutos desde el grupo 10 de la FATS acaba de despegar un avión con un vuelo humanitario para tratar de sacar a todos los compatriotas desde entonces la zona de conflicto. Como lo decía Lynn, también se espera que los vuelos salgan desde Israel, desde el aeropuerto de Tel Aviv hacia Madrid para poder juntar a todos los chilenos y chilenas allá y justamente para ver todos los detalles de esa operación que se anunció y que ya comenzó en nuestro país. Está ahí en el grupo 10 de la FATS Sofía Carrizo, que nos tiene todos los detalles. Sofi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Se abre esta luz de esperanza para aquellos chilenos que quedaron varados ahí en tierras israelí. Bueno, este movimiento por parte del Boeing 737 comienza 1:15 de la tarde. Se tenía previsto al mediodía, sin embargo, por ajustes de último minuto, por situaciones administrativas, ya comienza esta situación 1:15 de la tarde, encendiendo ya las turbinas, sacando la escalera del embarque, cerrando ya la puerta que da la señal de que está a punto del despegue. Bueno, comienza este movimiento para posicionarse en la pista de despegue y ya toma rumbo cerca de la 1 de la tarde, 5 para la 1 para ser específico. Un viaje que no es corto para nada, es de aproximadamente 23 horas, donde se tienen que hacer 5 escalas. Bueno, el avión ya salió, bueno, desde territorio nacional, se dirige a Brasil. Esa es la primera escala. De ahí a Madrid, ya en España, en Europa, se mueve hacia Grecia y desde ahí ya hacia tierra israelí, donde se dio la autorización para aterrizar en específico en el aeródromo de Tel Aviv. Esta autorización que decía el general durante esta mañana que fue confirmada, y a propósito de esto mismo comienza con este vuelo de carácter humanitario que, recordemos, anuncia durante la jornada de ayer el gobierno a través de un comunicado por parte de Cancillería. Un avión que tiene una capacidad de 109 personas, pero hay que contabilizar también la tripulación, que son aproximadamente 20, y incluso los vimos a todos subir con sus respectivas maletas, con sus respectivos bolsos, a realizar este embarque a este avión. Y dentro de esta tripulación, que son 20 personas, dentro va representantes de Cancillería y también un médico. Y a propósito de esto mismo, de este número de la tripulación y también del peso de la carga, ahí tienen que ir viendo cuántos chilenos se van a ir subiendo a este avión para salir finalmente de esta zona de conflicto, que decía el general que puede ser entre un poco más de 80 y 90. Y lo otro también que él decía, y hacía el llamado principalmente a los chilenos a viajar de forma ligera, porque hay que ver toda esta situación del peso en el avión. También decían que la tripulación, al momento de llegar a tierra israelí, ellos no se van a bajar, simplemente van a ver el tema del combustible, también la coordinación en tierra, pero todo eso de quiénes van a subir, esa coordinación lo lleva Cancillería, si es que hay prioridades, por ejemplo, adultos mayores, personas, enfermedades de base, eso lo tiene que ver Cancillería. Tenemos declaraciones por parte de la Fuerza Aérea, que no descarta que este sea el único, incluso podrían ser al menos 3, los invito a revisarlas de inmediato. Vamos a sacar todos los chilenos que sea necesario. Y eso significa que tenemos que hacer más vuelos, eso es lo que vamos a hacer. Todo este vuelo es en función de lo que pide Cancillería. Inicialmente solamente la gente la vamos a sacar del aeropuerto de Ben Gurión por la seguridad que tenemos también para el aeródromo. Y la cantidad de gente, como tú me preguntabas, que si está priorizado, ese listado priorizado lo tiene Cancillería. Nosotros subimos a la gente que nos pide Cancillería. En la cantidad, quienes salen primero o después, lo va a administrar la Embajada en Israel. Claro, bueno, ahí lo decían desde la Fuerza Aérea, quieren sacar y trasladar y sacar de la zona de conflicto a todos los chilenos que sea posible. Y el tema del orden de prioridades, obviamente eso lo tiene que ver desde el gobierno, un trabajo obviamente que se está ya realizando de forma coordinada con la Fuerza Aérea. Una luz de esperanza, Mari y Fernanda, que les comentaba anteriormente, porque recordemos que desde que estalla todo esto, en la madrugada del día sábado, se han realizado a través de redes sociales solicitudes de ayuda a propósito de esto mismo, para finalmente qué se puede hacer con los chilenos que quedaron varados ahí en Israel, principalmente, incluso de forma extraoficial, tú lo comentabas, son más de 200 personas, al menos eso lo decía temprano desde la Fuerza Aérea, y obviamente están analizando cómo va a comenzar este retorno, donde finalmente se va a dejar a todas estas personas que viajen en este primer vuelo de carácter humanitario en Madrid o incluso en Grecia. Eso se está viendo obviamente y se va coordinando cuando ya vaya este vuelo en ruta. Bueno, nosotros temprano hablamos con una de las representantes del grupo, que recordemos y le hemos ido contando, de chilenos, la mayoría de Antofagasta, que viajaron a Israel, incluso iban a viajar el 7 de octubre, pero a propósito de este mismo ataque se cancela, obviamente se suspende el vuelo. Bueno, al menos esta persona, esta representante nos
decía que ella valora obviamente el anuncio de este vuelo de carácter humanitario, pero que obviamente necesitaban mayores informaciones cómo va a ser la distribución de los pasajeros que vayan retornando y que obviamente es una situación que genera certidumbre, pero que también valoraban el anuncio por parte del Ejecutivo. También tenemos declaraciones por parte de esta chilena, los invito a revisarlas de inmediato. Hemos enviado toda la información que nos parece relevante de la situación de nuestro grupo en relación a edades, situaciones médicas e identificación de cada miembro, de tal manera de facilitar el proceso de priorización que defina el Gobierno de Chile para embarcar a las personas en dicho vuelo. Queremos reiterar que lo que necesitamos en forma urgente es que nos permitan salir de Israel lo antes posible. Claro, salir de Israel lo más antes posible es la palabra finalmente que dice esta representante de este grupo de 28 personas que viajaron desde Antofagasta hacia Israel, y ella decía que además de valorar el anuncio por parte del Ejecutivo, han entregado toda esta información de forma anticipada a la cónsul, esto para poder apurar, ¿no? todos estos trabajos administrativos a propósito para ya comenzar con el retorno, una situación que obviamente se encuentra en pleno desarrollo ya el día de mañana a esta hora, pero horario nacional ya debería estar aterrizando este Boeing, el 737, un vuelo de carácter humanitario en tierras israelí, ahí en específico en el aeródromo de Tel Aviv, esto tras la autorización por este mismo país. Mari y Fernanda. Sí, Sofía, porque son aproximadamente 23 horas de vuelo que se esperan, justamente también 6 escalas. Se tuvo que pedir permiso a Brasil, Cabo Verde, Grecia, España, también a Israel, por supuesto, para que este avión pueda despegar, y lo ha dicho también desde la FATS, según las condiciones que sea posible aterrizar ahí también para poder sacar a nuestros compatriotas que están en la zona de conflicto. Esperamos entonces que el día de mañana tengamos este desarrollo de la información. Muchas gracias por ese completo informe. Ahí escuchábamos. Y nosotros sí, seguimos, Fernanda, justamente con lo que está pasando en la zona de conflicto. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Exactamente. Me gustaría destacar un poquitito antes que Sofía decía que todo esto es con autorización del gobierno israelí, porque hay que destacar que la situación que se está viviendo en los aeropuertos de Israel son totalmente contrarias, porque las aerolíneas han cancelado todos sus vuelos a Israel, todo esto en medio de los ataques que se están viviendo. Ahí vemos como todos los vuelos están cancelados, la gente no puede entrar a Israel y tampoco salir por medio de las aerolíneas comerciales, por lo menos. Bueno, ahora sí vamos a ver qué se está viviendo en la zona de conflicto, específicamente en el norte de la frontera con Líbano, porque Israel desplegó soldados y tanques también militares cerca de las fronteras israelíes con Líbano, en medio también de temores de una nueva escalada regional también en los ataques. Una medida que llega en respuesta a un posible ataque en el norte del país, luego que el ejército israelí señalara que este lunes sonaron sirenas advirtiendo también de posibles cohetes entrantes. En imágenes vamos a ver lo que está pasando precisamente en la frontera entre Israel y Líbano, porque las fuerzas israelíes y la milicia también libanesa de Hezbollah intercambiaron disparos de artillería y cohetes este domingo. Todo esto después de que en la madrugada de este sábado Hamás lanzara la operación llamada Inundación de Al-Aqsa, bombardeando distintas zonas de Israel. Sí, justamente, Fernanda, ese era uno de los puntos también de la operación Espadas de Hierro, ¿no es cierto?, de Israel. Uno de los puntos era poder identificar a quienes se metieron, ¿no es cierto?, a Israel infiltrados. El segundo era responder, y el tercero era preocuparse de que ningún otro grupo, ¿no es cierto?, se uniera a Hamás, que es justamente lo que estamos viendo, estos disparos, estos ataques que también se realizan desde el Líbano, donde también está este grupo Hezbollah. Exactamente, nosotros actualizamos día a día con los nuevos antecedentes, nuevos ataques, pero hay que entender este conflicto como un conflicto que viene desde hace décadas. Vamos ahora a revisar aquí en pantalla unas fechas claves también para entender lo que es este conflicto palestino-israelí. Vamos a ir primero al año 1967, que es el momento en el que Israel toma el control de Gaza, todo esto después de la guerra árabe-israelí de los 6 días. Después, un momento bastante importante también es el año 1987, que es cuando estalla la primera intifada, una insurrección de los palestinos contra las fuerzas de Israel. Nos pasamos al año 1996, que es cuando los palestinos de Gaza y partes de la ribera occidental eligen una legislatura y también
un presidente. Años después, en el año 2000, Israel y Palestina mantienen conversaciones de paz, pero no resuelven, Mari, sus problemas. Siguen en conflicto. Efectivamente, conversaciones de paz que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, muchos países de la comunidad internacional señalan que es la única forma, pero han estado en un punto muerto, por así decirlo. Exactamente, conversaciones que se dan en el año 2000 a principios de año, pero en septiembre, solamente meses después, estalla la segunda intifada. Y en 2017 estalla la tercera intifada. Pero antes de eso hay que recordar unas fechas muy importantes. 2008, 2012 y 2014. Son 3 operativos contra Gaza, con cantidad de víctimas mortales diferente, pero ataques contra Gaza. Y el último antecedente que teníamos también de este conflicto fue en el año 2021, que se da el último operativo contra Gaza, y es finalmente la fecha más reciente que tenemos en torno a este ataque, que finalmente es respuesta de diferentes invasiones a mezquitas que los palestinos reclaman desde Israel. Sí, justamente lo habíamos también conversado con algunos analistas que estuvieron en 24 tardes y en nuestras ediciones, que ya se habían dado situaciones similares de ataques, ¿no es cierto?, como lo que ha sucedido en los últimos años, pero a este nivel, con este poder de fuego. Lo que se ha visto, y también con un gobierno israelí completamente sorprendido, es que jamás se había visto, es sin precedentes. Exactamente, y hay que tener en cuenta también el costo humanitario que tiene esta guerra desde hace décadas, porque, por ejemplo, desde 2008 a 2023, a la fecha, han muerto 6.407 palestinos, mientras que en el lado israelí son 308 las víctimas mortales. Abismante, Mariana. Efectivamente, lamentablemente los que más sufren en cualquier guerra son los civiles, y lo hemos visto en estos 3 días. La cantidad de personas que han muerto, la verdad es que sorprende. Es bastante impactante, ¿no es cierto? Porque hemos visto imágenes muy impactantes que no podemos mostrarlas, obviamente, en televisión, pero han sufrido niños, jóvenes, familias enteras, adultos mayores, mujeres. La verdad es que la guerra no distingue. Civiles, militares, extranjeros, es una situación que ya trasciende las fronteras, impacta de manera humanitaria bastante lamentable, pero también impacta la economía mundial, Mariana. Así es. ¿Qué ha pasado últimamente? Porque las bolsas mundiales, como lo decía Fernanda, han vivido un lunes negro por esta guerra entre Israel y Hamás, un conflicto que también ha disparado los precios del petróleo. Ahora, ¿cómo va a afectar esto a la economía mundial? El periodista Felipe Gallegos nos explica lo que está sucediendo. Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, es una nueva luz amarilla que se enciende para la economía global, porque este conflicto, esta guerra entre Israel y Palestina también está golpeando a los mercados del mundo durante este lunes, porque claro, si bien Chile es un día feriado, en el mundo ya se están observando los efectos, la bolsa en Estados Unidos, también en Europa, países como Inglaterra, en Alemania, en España, se ha observado justamente una fuerte caída en las bolsas, un lunes bien negro justamente para los mercados, y ocurre el efecto contrario con el precio del petróleo, porque claro, muchas veces actúa como un refugio lo que pase con el denominado oro negro, que ha estado subiendo con fuerza durante toda esta jornada. Cerca de un 4% ha subido el precio del petróleo. Fíjense que el petróleo Brent, que se usa como referencia para Chile, llegó, se está empinando, mejor dicho, a esta hora en los $88 el barril, muy por encima del cierre que tuvo justamente durante la semana pasada. De hecho, diversos analistas en el mundo celebraban que la semana pasada se había visto una leve caída del precio del petróleo. Sin embargo, esto nuevamente genera inquietud por su impacto, por supuesto, en Chile, en el precio de los combustibles. Nosotros hemos estado conversando con analistas. ¿Qué fue lo que nos dijeron? ¿Cómo ven este conflicto? ¿Qué impacto puede tener en la economía global, también en la economía chilena? Los invito justamente a revisar esas declaraciones. Si el conflicto escala a otros países, hoy día nos encontramos que los otros países de la región son los países árabes que controlan el petróleo, son los principales países productores de petróleo, en donde se ha disminuido la producción de petróleo, es decir, hay una disminución importante en la oferta a nivel mundial por parte de estos países, en donde, por otro lado, vemos que el precio del petróleo ha aumentado, es decir, la demanda es constante a nivel mundial, pero la oferta ha disminuido, hay millones de barriles de petróleo al día que dejan de producirse, por lo tanto hay un efecto de alza de precio
del petróleo. Muy seguramente para el día 26 de octubre el precio de los combustibles va a seguir aumentando, tanto el precio mayorista como el precio tanto de las gasolinas como el diésel, y posiblemente para el mes de noviembre, en el caso del diésel, el precio va a seguir aumentando en torno a 16 pesos por litro, y muy seguramente el escenario implica que el precio en el caso de las gasolinas vuelva a aumentar quizás a niveles un poco más acotados de 30 pesos por litro, pero se va a dar. Y claro, si sucede en las principales economías del mundo, por supuesto que en Chile nos afecta. Está subiendo el precio del petróleo, eso tiende a poner nuevas presiones al precio de los combustibles en nuestro país. Ya llevamos 4 semanas de alzas en las bencinas en Chile y la tendencia, claro, podría continuar de la mano de esta subida internacional en el precio del petróleo a propósito de este nuevo conflicto bélico. Por su parte, están cayendo las bolsas en el mundo y esa también es una mala noticia para nuestros fondos de pensiones, que también se podrían ver tensionados a propósito de esta guerra entre Israel y Palestina. Los invito a escuchar justamente declaraciones por parte de consumidores. Claro, la bencina, como yo les contaba, se ve muy tensionada producto de este conflicto y ya llevamos 4 semanas de alzas. De hecho, el jueves pasado subió 32 pesos la bencina de 93 octanos. Los invito justamente a revisar lo que dicen los consumidores a propósito de esta inquietud por lo que está pasando en este conflicto bélico, que también podría repercutir en nuestros bolsillos. Afecta mucho. Yo trabajo con esto. Ya. Entonces tengo que cargar 2 veces en la semana. ¿Y ya está caro ya? Sí, pues está carísimo. Y esta es la parte más barata. Preocupante porque ahora viene otra guerra más, va a volver a subir y aquí esto no va a terminar nunca, nunca. Malo, no, si ahora con esta... Sin guerra ya está arriba los precios, imagínense ahora, no sé, vamos a tener que andar en micro, ¿no? Y como suele ocurrir en estos conflictos, el precio del dólar actúa como una moneda refugio. En Chile todavía no lo vemos porque es feriado, pero a nivel mundial se ha disparado el valor de la divisa norteamericana, así que vamos a estar atentos también en las próximas horas, ya mañana cuando abra el mercado en nuestro país, qué impacto puede tener este conflicto bélico en el precio del dólar. Las primeras consecuencias ya las estamos viendo con una caída en los mercados globales, lo que puede tener impacto también en los fondos previsionales y, ojo, también con el precio del petróleo que se ha disparado a nivel global, elevando la tensión por el impacto que pueda generar en Chile este conflicto bélico. Así es, Felipe Gallegos, muchas gracias por ese completo informe. Vamos a estar viendo lo que sucede y también nos rememora lo que pasa con la guerra Rusia-Ucrania. ¿No es cierto que los mercados también responden de esa forma, Fernanda? Exactamente, lamentablemente lo que se está viviendo ahora entre Israel y la Franja de Gaza. Recordemos, los ataques no se detienen, ya estamos en el 3er día de conflicto y aquí vemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Se mantienen los bombardeos desde Israel al lado palestino, unos ataques que no se detienen y que, recordemos, desde la defensa de Israel aseguraron un asedio total a Gaza, al menos en combustible, en alimentos y también en electricidad. Así es, Fernanda, vamos a ver lo que sucede durante las próximas horas porque también desde la comunidad internacional, pero específicamente desde Estados Unidos, han señalado que van a entregar todos los medios necesarios para que Israel se defienda, así que vamos a ver si justamente en los próximos días se recrudece este conflicto entre Hamás e Israel, que ya lamentablemente, como siempre, en cualquier conflicto ha cobrado la vida de muchas personas civiles, tanto en Israel como en Palestina. Así es. Bueno, Fernanda Navarro, nos despedimos. Muchas gracias por este bloque y nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con más noticias de nuestro país en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Y volvemos con informaciones nacionales porque una marcha convocada por organizaciones mapuches se llevó a cabo en el centro de Santiago. Sin embargo, terminó con incidentes. Pamela Araya estuvo ahí y tiene más detalles. Hola, Pame, muy buenas tardes. Hola Mariano, muy buenas tardes. Tú ya lo decías, es una marcha cuyo nombre decía por la resistencia de los pueblos indígenas. Hay que recordar que hoy se conmemora el encuentro de los mundos, que fue la llegada de los españoles a nuestro continente. Así entonces es como esto comenzó a las 10 de la mañana ahí en Plaza Baquedano. Llegó un grupo importante de personas para iniciar esta manifestación, pero había muchos que estaban encapuchados con vestimentas negras y es así como comenzaron incluso antes que se iniciara la marcha a enfrentarse con
Carabineros justo en la esquina ahí de Vicuña Maquena con la Plaza Baquedano, al punto que había un restaurante que estaba abriendo y utilizaron incluso algunas mesas de allí que las rompieron. Sin embargo, esta marcha siguió avanzando, lo hizo por la Alameda y llegó ahí hasta el punto neurálgico también, que es el Cerro Santa Lucía o Huelén, y ahí también se generaron otros enfrentamientos con Carabineros, hubo desórdenes, encapuchados también comenzaron a hacer destrozos, además no solo en la Alameda, sino que muy cerca de ahí, que es la esquina de Miraflores con Moneda. Siguió su avance entonces por Santa Rosa y en su camino rompieron semáforos, también hicieron algunos saqueos, desórdenes, lanzaron elementos contundentes a Carabineros e incluso también algunos fuegos artificiales. Todo esto siguió entonces por Eleuterio Ramírez, a Santa Isabel, Natal Cox, hasta llegar al Parque Almagro. Ahí incluso prendieron algunas barricadas, todo se concentró allí y según nos comentaban desde Carabineros hay un número indeterminado todavía de personas detenidas y una mujer resultó lesionada. Así entonces se desarrolló esta manifestación que ya lo estamos viendo ahí en varias imágenes, estamos viendo estos encapuchados ahí y esas imágenes corresponden a un punto del Parque Almagro que está detrás del Palacio Cousiño. Eso es bien importante, entonces al menos ya algunos reportes nos decían que esta marcha había prácticamente terminado, o más bien esta convocatoria que se dio y que terminó con incidentes ahí en el Parque Almagro, y muchos ya se estaban retirando incluso a sus casas. Hubo un amplio despliegue de Carabineros y también un gran corte de tránsito, incluso el perímetro era prácticamente 6 cuadras alrededor de la Alameda porque se caracterizaba esta marcha por ser violenta. Un punto importante, nuevamente rayaron todas las fachadas del eje Alameda. Bueno, Pame, muchas gracias por ese completo informe. Vamos a ver también el desarrollo y los detalles en nuestras próximas ediciones. Que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Y un grupo de vecinos de Loprado y Cerro Navia junto a la agrupación Automovilistas Furiosos protestan por la cantidad de hoyos en las calles. Soledad Rodríguez tiene todos los detalles, también lo que han señalado los vecinos y vecinas en ese lugar. Hola Sole, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marian, muy bien. Bueno, estamos aquí en Avenida Neptuno, una calle que une 3 comunas, la comuna de Loprado, Cerro Navia y también Quinta Normal. Hasta aquí llegó la agrupación Automovilistas Furiosos y también vecinos de las distintas comunas para arreglar por sus propios medios los hoyos en las calles. Esta fue una iniciativa autofinanciada y autogestionada por la propia agrupación que decidió, junto a la empresa Doctor Asfalto, reparar los hoyos que encontraran en las calles. Una situación que molesta a vecinos que señalan que esto ocurre hace bastantes años y que incluso hay hoyos hace más de 10 años que aún no han sido reparados. Conversamos con algunos de ellos que expresaron su molestia. Pasemos a escuchar las declaraciones. He visto 2 veces buses, autos chicos dado vuelta acá. ¿Por los hoyos? Por los hoyos. Hay personas que han fallecido, conductores en moto, en bicicleta, por estar esquivando los baches. Usted ve los hoyos, este es un peligro vivo aquí que hay. Constantemente por hacer el quite, el otro día un auto chocó a otro vehículo por hacerle el quite. Estupendo que lo hagan, pues. Así deberían de ser todos, cooperar porque así se arregla. Pues. Y decidimos venir a hablar con los vecinos, ellos nos invitaron a estar acá, nos conseguimos el camión con el Doctor Asfalto y muchas cosas que hacemos nosotros es solo autogestión. Lo más devastador para nosotros es tener reportes de adultos mayores que se han caído en pasos peatonales. Los pasos peatonales están destruidos. Bueno, un informe justamente de Automovilistas Furiosos señalaba que hay más de 500.000 hoyos en toda la región metropolitana. Y estos hoyos terminan siendo finalmente un riesgo no solo para los peatones, sino que también para los automovilistas. Como lo escuchábamos en Las Cuñas, muchos adultos mayores han visto afectados, han sufrido caídas producto de estos hoyos. También es un drama para las mamás que se trasladan con sus hijos en coches. Y para los automovilistas también es un dolor de cabeza porque finalmente muchas veces sus autos se ven deteriorados por estos hoyos y tienen que incurrir con los gastos. Por eso es que, bueno, la agrupación decidió ir en ayuda de los vecinos, reparar algunos de los hoyos, pero ellos señalan que aún no es suficiente, por eso el llamado también que ellos hacen a las autoridades a que solucionen la reparación de estos hoyos aquí en estas comunas. Así es, Sole, un llamado que se realiza en varias comunas hace mucho tiempo, así que justamente se espera ese trabajo por parte de las municipalidades. Muchas gracias por ese informe.
Nos vamos ahora a la región de la Araucanía porque un complejo fin de semana vivió la zona sur de nuestro país en materia de emergencias. Diversos accidentes de tránsito que dejaron 5 fallecidos en esa región y un fatal incendio en pleno centro de Valdivia. Matías Gallegos nos cuenta todos los detalles. Matías, muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una lamentable noticia también ocurrió acá en la región de la Araucanía, donde lamentablemente 2 personas perdieron la vida en la ruta que une Carahue con Nueva Imperial. Hasta allá entonces se trasladaron los equipos de emergencia para atender este volcamiento de un vehículo donde también transitaban 2 hermanos que lamentablemente perdieron la vida. Según daba cuenta Carabineros, ellos se trasladaban camino a la comuna de Carahue y ahí es ahí donde pierden finalmente el control de su vehículo y terminan volcándose para posteriormente perder la vida al instante. Una noticia lamentable no solamente para la familia, sino también para la comuna de Carahue, que muy triste lamenta la pérdida de estas personas que también prestaban servicios en la municipalidad. Escuchemos las palabras del alcalde y también algunos amigos que llegaron a despedirlos acá al Servicio Médico Legal en Temuco. Como familia caragüina y como familia municipal, muy tristes por la noticia que ayer en horas de la tarde supimos. Queremos entregar las más sentidas condolencias a su familia, a don Ramiro y a su esposa, y en el fondo todos los caragüinos estamos dolidos. Casos como estos raras veces se ven acá en Carahue, por lo tanto nosotros vamos a prestar todo el apoyo necesario a las familias, no están solos. Todo el tiempo nos juntamos para las fiestas especiales, qué sé yo, donde los suegros, en cualquier parte, pero los conozco de hace mucho tiempo. Por eso tengo una pena terrible, terrible, muy triste. Sentida pérdida entonces para la zona costera de la región de la Araucanía, que se suma a otras 3 muertes en la región. Recordemos que el pasado viernes una madre y su hijo fueron atropellados en la ruta que une Temuco con Labranza. Es ahí también que se sumó una muerte más en la comuna de Para Las Casas, donde un conductor lamentablemente perdió el control y se estrelló en contra de una zanja y murió por supuesto también al instante. 5 muertes en total en este balance que se hace en este fin de semana largo. Se esperan que la región de la Araucanía vuelvan desde el sur cerca de 30.000 autos. Es por eso que las autoridades, por supuesto, hacen un llamado a que tengan extrema precaución. Por supuesto, no pierdan de vista la carretera y, por supuesto, no se distraigan con algunos distractores que puedan haber en la carretera. Cambiamos rápidamente de tema, nos vamos hacia la región de Los Ríos, exactamente en Valdivia, donde es ahí donde un tremendo incendio consumió un local comercial en una principal avenida allá en la comuna de Valdivia, la capital regional de Los Ríos. Es ahí entonces donde se movilizaron cerca de 9 compañías de bomberos, no solamente de Valdivia, sino que también de otras partes de la región de Los Ríos, incluyendo la Unión y Los Lagos, para combatir este incendio que consumía un mall chino y que se terminó, por supuesto, propagando por otro local comercial, un supermercado para ser más específico. Cerca de 20 trabajadores quedaron sin su principal fuente laboral y es de ahí entonces donde desde la alcaldía, por supuesto, hacen un llamado que mantengan la calma porque no los van a dejar solos después de este tremendo incendio que los dejó sin su puesto laboral. Escuchemos la palabra de la alcaldesa, quien se refirió a esto durante horas de la mañana. Escuchemos. La primera tarea del cuerpo de bomberos y la colaboración que fuimos prestando como municipio a través de nuestra Dirección de Gestión de Riesgo y Desastre y la Dirección de Seguridad Pública fue lograr contener y apagar el fuego, labor que se extendió hasta largas horas de la noche y que se sigue manteniendo con un monitoreo hasta este momento debido a los distintos focos que se van activando. Monitoreo constante entonces a este incendio en una avenida principal de la comuna de Valdivia, la capital regional de Los Ríos, ante este fuego que consumió 2 locales comerciales y se dejó cerca de 20 personas sin su fuente laboral. Preocupación entonces a este incendio que no se vuelva a activar. Entonces los bomberos se encuentran expectantes a aquello, por supuesto manteniendo una constante vigilancia ante este tremendo fuego que consumió 2 locales comerciales en la comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos. Así es, un lamentable siniestro. Muchas gracias por ese completo informe, Matías, desde la región de la Araucanía. Internacional.
Volvemos al estudio con Fernanda Navarro, que vuelve para revisar las noticias internacionales, pero esta vez muy cerquita de nuestro país, en Argentina, porque queda poco para las elecciones. Exactamente, Mari, ya se activa la cuenta regresiva de lo que van a ser las elecciones generales de Argentina. Anotar en el calendario el día 22 de octubre, que es cuando se va a desarrollar estas elecciones, que podría ser una primera vuelta, dedicar una segunda o finalmente decidirse en esta solamente primera vuelta. Vamos a hablar ahora de lo que fue este debate, porque los 5 candidatos presidenciales de Argentina se enfrentaron en el último debate, todo esto de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. 2 temas fueron bastante claros. La seguridad y la corrupción fue finalmente lo que marcó lo que fue el segundo y último debate presidencial en Argentina. Hablamos de 5 candidatos. Primero, el libertario Javier Milei, el candidato también oficialista Sergio Massa, la candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, que vemos después en imágenes. También está Juan Schiaretti, Hacemos Nuestro País, y Miriam Bregman, que la veíamos ahí en imágenes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Estos 5 se presentaron en la Universidad de Buenos Aires para poder exponer, más bien digo, sus puntos de vista. Un cara a cara en el que se destacó, por ejemplo, la candidata de la derecha tradicional, Patricia Bullrich, quien en el debate pasado no fue muy bien considerada, podemos decir, por el público argentino. En este caso, apuntó sus dardos contra Massa y Javier Milei. Tenemos parte de sus declaraciones. Escuchemos finalmente qué fue lo que dijo. Dijiste que venías a sacar las papas del fuego. ¿Y sabés lo que hiciste? Nos hiciste puré. Esa es la realidad. La Argentina está en la destrucción total y absoluta de su aparato productivo. Está en una situación de emergencia. Y vos, en vez de arreglar la emergencia, cavás más a fondo el pozo. Dichos que van directamente a Sergio Massa, que además de ser candidato presidencial por el oficialismo, también es el actual ministro de Economía, en quien recaen todas las críticas en torno a la situación económica que se está viviendo en Argentina y la inflación también, claramente, que es un tema bastante importante y que da para cuestionarse también al otro lado de la cordillera. Y es por eso que claramente Sergio Massa sintió los ataques por el llamado Yategate y enfocó también sus intervenciones en las propuestas para lo que sería su mandato. Tenemos declaraciones de Sergio Massa en el último debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Escuchemos. Vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las 4 fuerzas federales. Sí, un FBI argentino que va a permitir que trabajemos sobre 3 crímenes que son transnacionales: corrupción, narcotráfico y además la trata de personas. ¿Y cómo se ha visto uno de los candidatos que quizás ha llamado más la atención, ¿no es cierto?, en el último tiempo, que Javier Milei, que justamente en el último debate no se le vio muy enfocado o como él suele hacer sus intervenciones, ¿no es cierto? Se le vio más tranquilo, hay que decirlo. Exactamente, en el último debate fue así. Recordemos también que Javier Milei fue la sorpresa de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, llevándose la mayoría también de los votos, cuando en las encuestas no figuraba en primer lugar, sino que la más favorable para él lo dejaba en tercer lugar. Bueno, en este caso a Javier Milei se le vio más errático durante este debate y también trató de defenderse de las críticas de los demás candidatos, porque hay que decirlo, finalmente varias críticas van hacia él y hacia Sergio Massa, que es el principal ministro, el actual ministro de Economía. Escuchemos parte de las declaraciones del candidato libertario Javier Milei. Yo no niego el cambio climático. Lo que yo digo es que existe en la historia de la Tierra un ciclo de temperaturas. Es decir, hay un comportamiento cíclico. Y este es el 5.º punto del ciclo, donde ¿sabe cuál es la diferencia con los 4 anteriores? Que antes no estaba el ser humano y ahora sí está el ser humano. Por lo tanto, todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. Fernanda, ¿y qué dicen las encuestas? Porque aunque muchos dicen no miramos las encuestas, la verdad es que sí marcan una tendencia y sobre todo tan pocos días de las elecciones. ¿Qué dicen las encuestas de opinión? Exactamente, son 5 candidatos, pero finalmente son
tres los que son los más votados o quizás los principales candidatos para las elecciones. Según la encuesta CD Consultora Opinión Pública, Javier Milei lidera en esta ocasión la intención de voto con un 32,2%, seguido por Sergio Massa de Unión por la Patria, que tendría un 28,9% de la intención de voto, y en tercer lugar estaría Patricia Bullrich con un 23,7% de los votos. Todas las encuestas, al menos la mayoría, dan de que se va a dar una segunda vuelta, un balotaje que sería entre Javier Milei y Sergio Massa. Solamente una encuesta da una posibilidad de que sea Javier Milei junto a Patricia Bullrich en este balotaje. Opción de que no haya segunda vuelta solamente si un candidato obtiene un 45% de los votos. Difícil. O un 40% de los votos, pero con 10 puntos de diferencia con el candidato que le sigue en los favoritos finalmente de los votos. Vamos a cambiar de temas, dejamos de lado lo que van a ser las elecciones presidenciales en Argentina y nos movemos a Afganistán. Imágenes que vemos en pantalla que dan cuenta de lo que fue uno de los peores terremotos que tuvo que enfrentar este país. Aumenta a al menos 2.500 las personas fallecidas tras este terremoto magnitud 6,3 en Afganistán. Un sismo que fue seguido por 9 fuertes réplicas y que tuvo como epicentro la provincia afgana de Herat, ubicada al noroeste del país. Según informes de la administración talibán, se trata de una de las peores catástrofes naturales en el país centroasiático en las últimas 2 décadas. Este lunes se registró finalmente la 9ª réplica, afectando lo que están siendo las labores de búsqueda y rescate, como vemos ahí en pantalla. Las autoridades afganas han advertido que el número de fallecidos podría aumentar hasta las 5.000 personas. En este momento ya son 2.000 los 500 fallecidos. Hay que tener en cuenta que Afganistán es un país que sufre terremotos con frecuencia, sobre todo en la cordillera de Hindú Kush, cerca de la unión entre las placas tectónicas euroasiática e India. Y recordemos que el último fue en junio de 2022, un terremoto de magnitud 5,9 que se convirtió en el más mortífero del país en casi 25 años, al menos hasta ese entonces, porque ahí dejó más de 1.000 víctimas mortales y donde decenas de miles de personas quedaron lamentablemente sin hogar en la provincia de Paktika, en el sureste del país. En este momento, este terremoto ya tiene más de, al menos, más bien dicho, 2.500 fallecidos. Así es, Fernanda, un fin de semana muy acontecido, ¿no es cierto?, alrededor del mundo. Lamentablemente, como lo vimos en el caso de Afganistán, también lo que está sucediendo en la zona de conflicto Israel-Hamás, muchas personas, muchos civiles fallecidos. Te despedimos, te agradecemos este completo informe. Muchas gracias, Fernanda. Que esté muy bien. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más noticias acá en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Queda poquito para uno de los eventos más esperados del próximo verano 2024, el Festival de Viña del Mar, y ya estamos en estudio con Carolina Gutiérrez Caro para comentar lo que ya hemos visto hace algunos minutos, porque se confirmaron algunos artistas ya. Claro que sí, Marian. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ustedes también en casa. Como tú bien lo decías, faltan solo 4 meses para que se dé inicio entonces a una de las jornadas más importantes a nivel no solamente sudamericano, sino que también mundial, que es el festival número 63 de la canción internacional de Viña del Mar, que se va a desarrollar entre el domingo 25 de febrero y hasta el 1 de marzo de este año, que tiene novedades también en la animación, porque vamos a tener a María Luisa Godoy acompañada en esta oportunidad del debutante Francisco Saavedra, que va a ser el responsable entonces de esta transmisión que haremos en conjunto con Televisión Nacional y también con Canal 13. Pero la información completa de lo que ocurrió en el anuncio, que, fíjate, Marian, es tremendamente relevante, no solamente porque estamos en octubre y ya tenemos el 90% de la parrilla confirmada de artistas internacionales para todos los gustos. Eso ocurrió durante esta mañana, así que te propongo que vamos rápidamente hasta Viña del Mar, ahí en el epicentro de la Quinta Vergara, donde está Mónica Holguín, compañera de tantos festivales, que tiene los detalles de lo que ocurrió esta mañana con este importante anuncio que nos lleva a otro nivel de este Festival de la Canción. Mónica, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Hola, Caro, Marián. Bueno, y a toda la gente que está en la casa, nos vinimos a la Quinta Vergara ya para empaparnos, ¿no?, de este espíritu festivalero, ya lo decía, en la versión número 63, y que hoy tuvo anuncios bastante contundentes, porque fue la alcaldesa de Viña del Mar junto a 2 concejales, ¿no?, de la Comisión Festival, quienes llegaron hasta el foyer del Teatro Municipal de Viña del Mar
para anunciar, ya lo decías tú, más del 90% de la parrilla. Ella se la jugó con prácticamente el 99%, pero se habla de más del 90%, ¿no? Y faltan los humoristas. Es prácticamente lo único que está faltando, con un número fuerte que va a ser decidido, según nos dijo la alcaldesa, por la gente. Tienen que votar a través de redes sociales. Pero vamos a hablar un poco de qué fue lo que se anunció hoy día en este anuncio histórico en el mes de octubre con el más del 90% de la parrilla. Vuelven los chilenos de los bunkers y también del género urbano Young Sister, muy conocidos, el propulsor del género urbano acá en Chile, van a estar acá en la Quinta Vergara. Hay otros artistas también que ya han estado en este escenario, pero que son de esos que uno vería una y otra vez, ¿no? Alejandro Sanz, Maná, por ejemplo, que suspendió su show el año pasado. Recordemos que su vocalista tuvo un problema a la rodilla y muchas personas habían comprado la entrada, no tuvieron la oportunidad de verlos. Bueno, ahora sí va a ser la ocasión en este festival 2024. También Miranda, que vuelve a este escenario, pero hay también otros artistas como el colombiano Manuel Turizo, está Peso Pluma también, que es una de las revelaciones que se ganó prácticamente todos los Billboard este año. ¿Qué nos contó la alcaldesa y también los concejales? Esto fue lo que nos dijeron. Histórico que en octubre tengamos la parrilla casi a tope, 99% diría yo. Nos falta solamente un artista que hemos considerado la gente también debe escogerla, así que esperamos que toda la ciudadanía, no solamente viñamarina sino chilena, se manifieste con mucha fuerza para poder tener a quienes ustedes quieran. 11 artistas con mucha variedad. Tenemos a los australianos de Men at Work, que son básicamente de su generación y de su rubro, digamos, los más escuchados en Spotify, y es de verdad un gusto poder tener un número de esa categoría en Viña del Mar. Pero también tenemos, no sé, la presencia de los bunkers, que también es un pedido grande de los chilenos de tener la presencia de este tipo de números y sobre todo de rock, que hacía mucha falta, ¿no? Y estamos muy de acuerdo con eso. También era importante la presencia de un número internacional como Alejandro Sanz, que viene llegando en su gira por Estados Unidos, y nos parecía que la voz hispana de este hombre era muy necesaria después de tantos años. Tenemos un fenómeno como Anita, una mujer muy importante a nivel latinoamericano, de Brasil. Hace mucho rato que no nos visitaba un número brasileño, y también a una argentina como María Becerra, que le habla a las nuevas generaciones de mujeres. También un número emblemático chileno que permita sacar con mucho envión su carrera artística, y estamos hablando del chileno Young Sister, que básicamente era muy esperado, nos escribía largamente sus fanáticas, sus fanáticos. Números también como Peso Pluma, que es un grande, un gigante que también mucha gente nos ha pedido, y es todo un honor poder tenerlo en nuestra parrilla. Excelente, entonces ya está prácticamente completa. Muy bueno, porque además las personas van a poder empezar a elegir a su artista, comprar la entrada con anticipación. Prontamente se va a dar esa noticia, cuándo va a empezar la venta de entradas, y ya estaría faltando solamente los humoristas y este número fuerte que nos decía la alcaldesa va a ser decidido por el público, así que a votar ahí en las redes sociales de ambos canales y también del municipio para ver a qué artista quieren ver. No sé qué es lo que piensas tú, Carola, y también Marian, de cuál artista podría ser que pudiera venir al Festival 2024. Claro que sí. Vamos, yo creo que hay un nombre que se está dando muchísimo, que era el de Laura Pausini, que tiene todo para poder llegar como uno de los headliners internacionales para este festival, pero hay que considerar que esta invitación que se le hace al público para que vote por el artista que quiere ver en el festival también tiene algunos inconvenientes, podríamos decir, porque claro, uno podría pensar en una lista. Mónica, te vamos a dejar ahí en la Quinta Vergara para que nos sigas reporteando un poco el pulso de la gente, a ver qué es lo que quieren los villamarinos también, que son los dueños de casa en esta oportunidad. Vamos a, bueno, para redondear un poquito lo que ha dicho no solamente la alcaldesa, lo que nos ha contado este anuncio, algo muy importante es que el año pasado, cuando hicieron irrumpieron en el escenario mientras se gestionaba la rutina de uno de los humoristas, los bunkers dejaron la Quinta Vergara abajo. Era un indicio de lo que podría ocurrir en este regreso, no solamente de una de las bandas de rock más importantes de nuestro país, que va a volver a la Quinta Vergara en esta gira que los ha llevado no solamente a escenarios nacionales, también a México. Se llama Ven Aquí. Los vamos a tener de regreso ahí en la Quinta Vergara. También vamos a tener, como lo decíamos, este impasse que tuvieron los mexicanos Maná el año pasado, donde tuvieron que suspender a último minuto su regreso a la Quinta Vergara porque Fer había tenido algunos inconvenientes médicos. Otro de los nombres es el artista revelación, que esta era mi gran apuesta. Yo creo que acá se va a llenar.
se va a Mi llegar? gran apuesta, Mariano, este año era que Hassan Emilio Cavande, más conocido como Peso Pluma, el mexicano de solo 24 años, que acaba de obtener no solamente 8 premios Billboard, sino que además se llevó los más importantes en el Latin Music Award Vamos de a ver este en año. cuánto se agotan esas entradas. No, es que yo creo que esto va a ser la gran revelación. Y por primera vez vamos a tener en el Festival de Viña del Mar al puertorriqueño Mora, que no es menor porque ya ha agotado muchísimas de sus presentaciones en nuestro país, tiene 27 años y es uno de los compositores e intérpretes, además de ser un gran productor, más reconocidos de la industria musical latina en este momento. Como ya lo decía la alcaldesa hace algunos instantes, la argentina María Becerra, que también es muy jovencita, 23 años, estará debutando en la Quinta Vergara. Ha sido todo un fenómeno musical juvenil y esto habla también de la versatilidad, la flexibilidad y yo diría que el público transversal que va a poder disfrutar de un espectáculo como el Festival de la Canción de Viña del Mar, compartiendo los clásicos con también los fenómenos musicales, el rock. Y esto creo que ha sido un gran acierto, sobre todo para una generación que estábamos esperando verlos en algún minuto. Ellos están completamente vigentes, han rodado por el mundo llevando sus grandes éxitos. Estamos hablando de los australianos Men at Work, a quien conocimos casi a finales de los 70, dueños de un historial de canciones que se ha transformado en verdaderos himnos como, no sé, Don't Know There, Who Can It Be Known, canciones, solamente por nombrar algunas que dirán presentes entonces en el Festival de la Canción de Viña del Mar. Son una verdadera leyenda y yo estaré tan contenta. Y otro clásico también. Claro. No, creo que esto es muy merecido. Alejandro Sanz ya tiene 54 años, lo hemos conocido desde sus comienzos, desde que fue invitado a subirse al escenario de la Quinta Vergara por su gran amigo Miguel Bosé. Ha tenido una trayectoria impresionante y ha sido uno de los referentes para una nueva generación de artistas españoles. Va a regresar a la Quinta Vergara. Recordemos que la última vez que estuvo ahí fue en 2016. Anita también es otra de las revelaciones y creo que también es un punto importantísimo porque hace muchísimo rato que no teníamos a un brasileño en las filas del Festival de la Canción de Viña del Mar. Tiene 30 años y también yo diría que ha sido una de las elecciones muy acertadas para este Festival de la Canción de Viña del Mar. Ha colaborado, ya la hemos visto, con artistas de la talla de Maluma y creo que eso también ha de alguna manera puesto en perspectiva su trabajo en el mundo entero. Así también se suma el colombiano Manuel Turizo. Yo sé que muchos los están esperando, no solamente porque este joven de 23 años se ha quedado este año con el Latin Billboard con su canción tropical, La Bachata, que también lo ha llevado a escalar en las posiciones de preferencias en las plataformas digitales. Y, ¿cómo no? A ver. ¿Cómo no? El electropop más aclamado. Ahí está. Cuando se ha presentado en Viña, pero además ellos tienen un show tan colorido, tan transversal, tan inclusivo, podríamos decir. Estamos hablando de Miranda, que ha sido confirmado. Entonces ahí estará Alejandro Sergi y Juliana Gatas, que se presentaron en el 2000 y regresan. Bueno, ya sabemos, después de su gran paso por el Festival del Guasú de Moa, Young Sister vuelve nuevamente a consolidar su carrera como uno de los artistas más destacados. Me despido, Marian, contigo solamente diciendo tres cosas. Vamos a estar muy atentos a cuando comience la venta de entradas. Vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir con la propuesta del humor para este año del Festival de la Canción de Viña del Mar. Y vamos a estar muy atentos con los nombres que faltan para que completar. Son grandes nombres, headliners. Yo diría que yo voy por Laura Pausini y otro número anglo que también podría acompañarnos en este festival. Ya, Caro, vamos a ver si se cumplen esos deseos y te invito a que con esta música de Miranda nosotras nos vayamos a una pausa, pero quédese con nosotros, ya quedan más noticias en 24 tarde. ¿Cómo ves lo que nos pasó? Ya volvimos con 24 tarde. 2 de la tarde con 59 minutos. Nos despedimos de la revisión de las noticias acá en 24 tarde, pero como siempre los invitamos a seguir el desarrollo de cada una de las informaciones nacionales e internacionales en todas nuestras plataformas. Televisión Nacional, 24 horas y 24horas.cl. Que tenga una muy buena tarde.
con el auspicio